Buenos días, estimados estudiantes. Cordial saludo. Bienvenidos a su clase virtual sobre aldehídos y cetonas. ¿De acuerdo? Vamos a esperar un momento que una de las estudiantes se pueda conectar. ¿De acuerdo? Tiene al parecer problemas de conexión. Hace un momento estaba conectada, pero pues ya no se encuentra entre nosotros. ¿Listo? Mientras tanto, entonces, ahí ya llegó. Se nos había escapado, pero ya volvió. ¿Listo? Bien, vamos a arrancar entonces. Aldehído y cetona. ¿Listo? Un aldehído y una cetona se caracterizan por contar con este grupo. ¿Listo? Vamos a poner acá. El grupo carbonilo. Observe. Observe la similitud. Estamos viendo la pantalla. Estamos viendo la presentación, estimados estudiantes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Muy amables por la respuesta, muy queridos. Entonces miremos, vean. Carbonilo. Carbono, doble enlace, oxígeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una reacción característica de este tipo de enlaces dobles, ¿cierto? Es que se pueden romper, ¿cierto? Es decir, que se puede adicionar. Esa es una característica bastante importante. Ya vamos a empezar a detallar ello. Entonces acá tenemos lo que es una cetona, ¿cierto? Vamos a mirar el aldehído. Mire, comparte el mismo grupo funcional, entre comillas. ¿Sí? Mírelo acá. Tiene también un carbonilo, ¿cierto? Entonces resulta que, pues, deben tener una diferencia. Claro que la tienen. Esto estará igual, esto estará igual, ¿cierto? Mire la diferencia. Acá hay un R', que es una cadena de carbono, y aquí hay un hidrógeno. Eso tiene ciertas diferencias en la reactividad. No tanto en las propiedades físicas, sino en la reactividad. ¿Vale? Entonces les recuerdo, grupo carbonilo es una similitud, la presencia o no de hidrógeno, una diferencia. Miremos acá, enlace pi, que es débil, se puede romper, enlace sigma. ¿De acuerdo? ¿Cuál será entonces la clasificación frente a las reacciones químicas de un grupo carbonilo? Observe que el grupo carbonilo puede romper. ¿Listo? Vamos a agrandarlo acá un poquito. El grupo carbonilo, para reaccionar, puede generar la fractura, el rompimiento. ¿Listo? De ese doble enlace. ¿De acuerdo? Y mire lo que se va a formar. Acá tenemos un carbono positivo o carbocatión, estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Y a un carbocatión, ¿de acuerdo? Bueno, primero, ¿por qué se va a formar un carbocatión, estimados estudiantes? Vamos a mirar. En este enlace, mírelo para acá, vamos a pasarlo para acá. ¿Cuál de los dos es más electronegativo? ¿El carbono o el oxígeno? A ver, ¿quién nos comparte su opinión? El oxígeno. Muy bien, el oxígeno. Chócalas. Bueno, resulta que el oxígeno incluye esos electrones en su estructura, en su órbita, en sus orbitales, perdón, disculpen, ¿cierto? En su nivel de energía, como quiera llamarlo, y adquiere una carga negativa. Como el carbono ha perdido ese par de electrones, adquiere una carga positiva y se denomina carbocatión. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces? Al carbono lo debe atacar un nucleófilo. Cuando hablamos de atacar, es una sustancia que hace reaccionar la cadena de carbono, por ejemplo.
Tenemos ese nucleófilo y va a atacar este carbono. ¿Por qué nucleófilo? Porque debe ser una sustancia que tenga o carga negativa o tenga exceso de electrones. ¿De acuerdo? Sustancia, recuerde, con carga negativa o bien con exceso de electrones. ¿Vale? ¿Vale? Bien. No lo olvide entonces. Este proceso es nucleofílico y como es atacando un doble enlace, será una adición nucleofílica. Miremos acá lo siguiente. ¿Qué es reducción y oxidación en química orgánica, estimados estudiantes? ¿Quién nos aporta su opinión? La pérdida y ganancia de electrones. No. En química orgánica, por favor. Desde la estructura. ¿Qué otra? Profe, ¿cuál es la pregunta? Bueno, sí, señora. ¿Qué significa la oxidación en química orgánica? La oxidación y la reducción en química orgánica. Que está más expuesto a dar electrones, o bueno, ser un electrón, ¿no? No. La formación de ácidos, ¿no? Sí, por ese lado. Chévere. La mejor. Sí, señora. ¿Quién más? A ver, anímese. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué otra? No sean tímidos, tranquilos. A ver, cuente, cuente. Bueno, ¿no? Perdón. Bueno, vamos a mirar entonces, estimados estudiantes. No os preocupéis. Cuando hablamos de reducción oxidación, es ganancia o pérdida de hidrógenos, por ejemplo. ¿Listo? Esa es la primera definición. ¿Capichi? Aquí la vamos a escribir para que la tenga presente. Ganancia o pérdida de enlaces con hidrógeno. Vamos a ponerlo aquí de manera muy general. Hidrógeno. Cuando gana, ¿qué es? Si se gana un enlace de hidrógeno, ¿m? ¿Se oxida? Se reduce. Se reduce. Bueno, vamos a mirar, vamos a agrandar aquí un poquito. ¿Listo? Y cuando pierde hidrógenos, entonces vamos a decir que hay una oxidación. Uy, ¿de acuerdo? Bien, hay otra manera de ver también la oxidación y la reducción. Acá tenemos el primer ejemplo. ¿Listo? Vamos a ponerlo por acá en la derecha. La otra forma de identificarlo es a través de la formación de enlaces entre carbono y oxígeno. ¿De acuerdo? A eso también se le llama la oxidación. ¿Sale? ¿Vale? Formación de enlaces entre carbono y oxígeno. ¿Qué significa? Que está más oxidado entre más enlaces tenga entre carbono y oxígeno. ¿De acuerdo? No se le olvide esa parte de la oxidación.
dos parámetros que vamos a tener en cuenta. Vamos a mirar también los posibles procesos reactivos o la reactividad del grupo carbonilo. ¿Mm? Tenemos acá, por ejemplo, cuando hay una adición, ¿qué es esto? Vamos a pasarlo por acá esto. Cuando hay una adición, vamos a agrandar esto un poquito. Acá tenemos una adición. Nos muestran acá una adición al doble enlace, ¿cierto? Resulta que la adición al doble enlace entonces crea dos centros electrónicos. Un centro que es negativo, pero nosotros nos enfocamos en el carbono, es decir, en el espacio donde se van a atacar por nucleófilos, ¿de acuerdo? Recuerde esa palabra, nucleófilo. Otra indicación. ¿Qué significan hidrógenos con carácter ácido débil, estimados estudiantes? ¿Quién nos aporta su comentario? ¿Dudas? A ver, cuénteme, ¿qué significa un hidrógeno con carácter ácido? ¿Ninguno? Cuenten, dejen de ser tímidos. Bueno, muchas gracias. Chócalas. Dulcecito virtual. ¿Qué otro? A ver. Uy, hijo de madre. Ese análisis instrumental está terrible. ¿Qué? ¿Terrible? ¿O qué? Bueno, vamos a chismosear a ver. Cuando hablamos de un hidrógeno con carácter ácido débil, es que se puede desprender. Recuerde que esa es la definición de Bronsted y Lowry, que usted manejó para lo del pH en análisis instrumental. ¿De acuerdo? Significa entonces que un ácido o un hidrógeno débil significa que se libera, que afecta el pH. ¿De acuerdo? Se libera y afecta el pH. Eso significa que tengamos hidrógenos con carácter ácido débil. ¿Vale? ¿Vale? Entonces los aldehídos tienen tres posibles procesos de reacción, ¿de acuerdo? Habíamos visto, perdón, voy a hacerlo entonces un poco más pequeño. La reducción-oxidación del carbonilo, ¿cierto? La adición al carbonilo y esta sustitución, debido a que estos hidrógenos se pueden remover o liberar. ¿Capichi? Tres tipos de reacciones. Reducción, oxidación, adición y sustitución. Póngale cuidado. Perdón, me salté. ¿Cuál es más reactivo? ¿Un aldehído o una acetona? Pregunta de parcial. Un aldehído. Un aldehído. Uy, pensé que todos se habían ido. Qué chévere. Correcto. El aldehído es una sustancia más reactiva que la acetona por este hidrógeno. Este hidrógeno se puede remover. ¿De acuerdo? Yo puedo quitar este hidrógeno y poner otro grupo funcional. Mientras que acá no puedo remover hidrógenos.
su reactividad es más limitada. ¿Sale y vale? Téngalo presente. Es más reactivo el aldehído. Muy bien, chócalas. Acá nos muestran esto. Entre más hidrógenos tenga cercanos al carbonilo, la estructura más reactivo es. En este caso, máximo va a tener 2, ¿no? Aquí tiene 1, aquí no tiene. Entonces, entre más hidrógenos tenga cerca al grupo carbonilo, la estructura será más reactiva. Mire, una primera propiedad física. Estos aldehídos generan buenos aromas, siempre y cuando su estructura tenga muchos carbonos, ¿de acuerdo? Los aldehídos y las cetonas en ocasiones también se encuentran en el estudio de la química de los aromas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, vainilla, tenemos la canela. Esto nos dice que es el pasto o el césped o el prado recién se ha cortado, ¿de acuerdo? Ese olor, ¿de acuerdo? Depende entonces del césped, ¿listo? Del pasto. Y se identifican es por el olor. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, trabajamos 2 tipos de aldehídos. Ya los vamos a indicar. Mire las cetonas, tienen carbonilo, ¿cierto? Carbono doble enlace oxígeno, pero aparecen mucho más a nivel farmacológico. Observe, como antibiótico y a nivel metabólico como hormonas, por ejemplo, la testosterona y la progesterona. Bueno, mírelos acá. ¿Cómo diferencia usted aldehídos superiores y aldehídos de tamaño pequeño? Estimados estudiantes, cuando escuchemos la palabra superiores, ¿sí?, en la orgánica, es porque nos referimos a sustancias de alto peso molecular. ¿De acuerdo? Tenemos sustancias de alto peso molecular. Bien, resulta que el aldehído más sencillo es el formol o el formaldehído. Ese formaldehído lo utilizamos en el laboratorio. Tiene un olor bastante irritante. Afecta mucho la mucosa respiratoria, afecta mucho la mucosa que hay en la nariz. Y nos genera entonces una grave irritación. Vuelvo y le hago la pregunta, bueno, la afirmación. Nosotros podemos reconocer aldehídos superiores, es decir, con gran cantidad de carbonos, y aldehídos de tamaño pequeño, es decir, con poca cantidad de carbonos, por el olor. Cuando son de tamaño pequeño, el olor es feo, huelen a feo o son irritantes. A medida que su tamaño de cadena aumenta, el aroma va mejorando. ¿De acuerdo? No lo olvide entonces. Así como los alcoholes son sustancias anfipáticas y es su característica más importante desde lo físico, los aldehídos se caracterizan sobre todo por sus aromas. Si es pequeña, su cadena es desagradable. Si es grande, es agradable. Nosotros trabajamos con benzaldehído en el laboratorio, por ejemplo. ¿A qué huele el benzaldehído, estimados estudiantes? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dejó una huella imborrable en su cerebro? Profe, creo que huele a almendras. Sí, señora. Chócalas. Muy bien. Eso es algo que usted nunca olvidará. Dejó un grato recuerdo. ¿De acuerdo?
Uy, ¿serio? Yo no me di cuenta, pero bueno, ojalá haya sido un momento feliz. Bien. Uy, bien, seguimos entonces. Química de los aromas a través del benzaldehído y en general de los aldehídos. ¿Listo? Mire que también las cetonas, ¿cierto? Tienen un olor característico. Mire, componente del jengibre, ¿cierto? Presente en frutas y alimentos. ¿De acuerdo? Esta se trabaja en removedores, la acetona, pero recuerde que es tóxica. Es pilas. Tienen diversas aplicaciones, pero se asocian es con aromas específicos. Química de aromas. Bien, punto de ebullición. Resulta que el punto de ebullición en los aldehídos y las cetonas es mucho menor que los alcoholes. Vuelvo y le digo, los aldehídos y las cetonas no son líquidos asociados. ¿Qué significa eso? Que no forman puentes de hidrógeno entre sí. ¿De acuerdo? No forman puentes de hidrógeno entre sí. Pero sí forman puentes de hidrógeno con el agua. ¿Sale? ¿Vale? Mire el punto de ebullición del butanol. Es más alto precisamente porque forma puentes de hidrógeno entre sí. ¿Listo? Mire que estos dos tienen un punto de ebullición más bajo por esa característica, no formar puentes de hidrógeno, no ser líquidos asociados. Mira acá, son solubles en agua. Obviamente, si tienen una pequeña cantidad de carbonos en su estructura. Estamos hablando de máximo 4 carbonos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces resulta que son solubles en agua porque forman puentes de hidrógeno, pero con moléculas de agua. Tanto tanto la acetona como el aldehído. ¿Listo? Bien. ¿Qué fue? Bien. Vamos a mirar entonces acá. Recuerde el término superiores. ¿Listo? Ya tienen gran cantidad de carbono en su estructura. Y recuerde entonces que poco solubles son. ¿Listo? Son poco solubles en el agua. Bien. Bueno, por acá podemos saltar. Aquí miremos algunas reacciones características. Lo importante acá, por ejemplo, es manifestar una oxidación de haluros. Mire que esta estructura, ¿sí? Esta estructura, señalémoslo con esto. Esta estructura en ninguno de sus carbonos tiene enlaces con oxígeno. ¿De acuerdo? Por eso se habla de una oxidación, porque pasa de tener 0 enlaces con el oxígeno a tener aquí 2 enlaces con el oxígeno. Bien. Mira acá también. Acá tenemos un enlace entre carbono y oxígeno. ¿De acuerdo? Mírelo acá. Aquí hay un carbono. Acá hay un oxígeno. Tenemos ya un enlace. ¿De acuerdo? Acá entonces tenemos ya 2 enlaces entre carbono y oxígeno. Bien. ¿Qué será una reducción, estimados estudiantes, entonces? ¿Qué será una reducción? Mire, por ejemplo, esta es difícil.
¿Qué es una reducción? ¿Mm? Si se supone que, si yo les defino reducción, es porque disminuye la cantidad de enlaces entre oxígenos y carbono, ¿cierto? Mire que acá tiene dos enlaces entre carbono y oxígeno, ¿cierto? Mírelos, dos enlaces entre carbono y oxígeno. Y acá también. Entonces, ¿por qué es una reducción, estimados estudiantes? ¿Quién nos aclara? ¿Quién nos dice por qué será una reducción? ¿Quién se anima a compartir su opinión? ¿Mm? No todos al tiempo. Profe, pues ahí se ve que perdió como el enlace con el cloro, pero no sé, Sí. ¿Y gana un enlace con qué? con hidrógeno. Ah, bueno, muy bien. Esa es la reducción. Muy bien. Ha ganado enlaces con hidrógeno. Bien, chócalas. Muy bueno el aporte. Por eso hablamos de reducción en ese caso. Bien. Bueno, vamos a mirar otros ejemplos aquí. Bien. Vamos a identificar algunos procesos o ejemplos, ¿cierto? Para calcular el estado de oxidación en sustancias orgánicas. Óigase bien, en sustancias orgánicas. Dos segundos, permítame un momento. Vamos a tomar aquí en cuenta algunas estructuras. Bien. Vamos a mirar entonces en esta primera estructura cuál es el estado de oxidación del carbón. Bien, cuando tiene enlaces con elementos electronegativos, ¿m? Adquiere o gana carga negativa. ¿Listo? Más electronegativo, carga negativa. Esto significa que aquel que sea menos electronegativo tiene carga positiva. Estimados estudiantes, entre carbono e hidrógeno, en este caso, por ejemplo, mire, en la estructura de la, o en el carbono de la izquierda, ¿cuál es más electronegativo, carbono o hidrógeno? Carbono. Muy bien. O Carbono. sea Carbono. que adquiere carga que, o estado de oxidación que, Negativo. negativo, Negativo, muy profe. bien. Entonces, por este lado, el carbono es menos uno. Por la parte de abajo, también será menos Menos uno. uno. Muy bien. Y por la parte de arriba también será menos uno. Y entre estos dos carbonos, ¿cuál será el valor? ¿Cero? Muy Menos. bien. No. Cero. Sí, señora. Como son iguales, recuerden que es desde ¿Sí? la orgánica, ¿no? Pero, ¿cuál es el estado de oxidación entonces de este carbono? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Mm? Déjeme decir. 8. Bueno, ¿qué otra respuesta? Tócalas. Vamos a mirar. Tenemos que mirar el estado de oxidación por cada carbono, ¿cierto?
¿Cuánto me da esta sumatoria? -3. -3. Muy bien. Perfecto. Chócalas. Bueno. ¿Otro? Sí, profe, porfa. Bueno. Bien. Otro. Bien. El carbono de la izquierda. Entre carbono e hidrógeno, ¿el carbono gana o pierde? Bueno, no lo hablemos de esa manera para que no haya confusión. Entre carbono e hidrógeno, ¿el carbono tiene estado de oxidación positivo o estado de oxidación negativo? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. -1. O sea que pierde, profe. No, señora, acá es diferente. Gana carga o gana estado de oxidación. Es más electronegativo. ¿Listo? Ahí fue chica, perdón. Moví el que no era. Recuerde que en la química perder es positivo, ganar es negativo. ¿Vale? Bien. Hay dos enlaces entre carbono, chicos. Chicos, ¿cuál será el valor acá de estado de oxidación? El enlace entre carbono y carbono, ¿qué estado de oxidación me genera? 0. 0, muy bien. O sea que tengo 0 por arriba y 0 por abajo. ¿Cuál será el estado de oxidación de este carbono? 2. -2. Muy bien. Bueno, vamos a mirar otro. Profe, ¿por qué -2? Bueno. Entre carbono e hidrógeno, ¿cuál es más electronegativo? Yo. ¿El carbono? Correcto. Es decir, que el carbono gana los electrones, gana carga negativa. Por eso se le brinda el número -1. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que sea un poco más comprensible. Recordemos, gracias por la indicación hace rato de si es negativo entonces pierde. No, recuerde que en química el negativo significa ganancia de electrones y el positivo pérdida de electrones. Bien, vamos a hacer otro. Vamos a ver. A ver, se me perdió. 2 segunditos. Perdón. Otro ejemplo. A ver. Miremos este carbono, estimados estudiantes. Este carbono del centro. ¿Qué estado de oxidación tiene? Miremos a ver. Este carbono, por la parte de arriba, ¿qué valor, qué estado de oxidación tiene? 0.
Cero, muy bien. Por la parte de la derecha, 0. cero, muy bien. Como tiene dos dobles enlaces, perdón, un doble enlace, discúlpeme. Acá tenemos entonces dos ceros. Bien, y con el oxígeno, ¿el carbono gana o pierde? ¿Cuál es más electronegativo, estimados estudiantes? El El oxígeno. carbón. Le repito la pregunta, ¿cuál es más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno. O sea que el oxígeno adquiere carga negativa y el carbono adquiere carga ¿qué? Positiva. Positiva, muy bien. ¿De acuerdo? Como hay un solo enlace, estimados estudiantes, ¿de acuerdo? Acá el carbono adquiere un estado de oxidación positivo. ¿Listo? El carbono, este carbono en total, tendrá un estado de oxidación de +1. Este carbono, el de la parte de arriba derecha, parte superior derecha, ¿qué estado de oxidación tiene? -2. -2. Muy bien, sí señora. Perfecto. Very good. Muy bien. Vamos a hacer el último, a ver. 2 segundos, por favor. Mm, bien, listo. El último. Estimados estudiantes, vamos a mirar el estado de oxidación de este carbono. Hágale. De este que estamos señalando acá. Hágale. Por favor, proponga qué estado de oxidación tiene. No, nada. Creo que es -1, profe, no sé. Bueno, ya tenemos una respuesta. Vamos a escribirla acá. Bueno, primera respuesta. Vamos a ver quién perdió el quiz. Así va a salir una pregunta de quiz. Qué nervios. ¿Quién más? Me echa a ver. No, este chat está solo. Mm, nada. Dios mío. Profe, con el doble enlace con oxígeno sería +4, ¿no? Bueno, vamos a poner otro más Más 4. dos. Más dos. Ah, +2. Bueno. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, anímese a preguntar. Digo, a proponer. Mm, Vamos a subir estos valores. Entonces ya tenemos dos respuestas, +1, perdón, -1, +2. ¿Qué otra? A ver, sin timidez, sin timidez, ¿qué pasó? Ah, bueno, ni modos.
Bien. Entonces ya no preguntamos más. Poco Menos participan ustedes. Bien. -1. No, ya no. Ah, ya. Resulta que ya no les vuelvo a preguntar durante la clase. ¿Para qué perdemos el tiempo? Bien. Vamos a mirar entonces lo siguiente. Resulta que tiene dos enlaces, un enlace doble, ¿cierto? Con el oxígeno. Como el carbono pierde, ¿cierto? Entonces el carbono para este valor será -1, ¿cierto? Discúlpeme, +1, ¿de acuerdo? Porque el carbono pierde. Por la parte de arriba también el carbono pierde, ¿cierto? Por este doble enlace con el oxígeno. Por cada enlace con el oxígeno, entonces es un +1, por lo que el carbono pierde. Bueno, por esta parte será 0. Y por esta parte entre carbono e hidrógeno será entonces +1, ¿cierto? -1, perdón. -1. Bien, en conclusión, a ustedes les va a ir mal en ese quiz. ¿De acuerdo? Primero porque no participan. ¿Mm? Entonces, hay dos cosas. O bien que a duras penas se conectan y están por allá haciendo otras cosas. ¿Mm? Segundo, que poco les interesa la clase. Tercero, que no están entendiendo. Y cuarto, pues no sé. ¿Mm? Porque si ustedes no participan, yo veo grave esta clase. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar 15 minutos más y dejamos así por el momento. ¿De acuerdo? Para no desgastarnos. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de las propiedades químicas del alcohol y del aldehído, en este caso, ¿sí? Es porque van a generar una reacción. Lo vamos a ver desde los aldehídos y las cetonas. Es decir, hay una adición nucleofílica. ¿Eso qué significa? Que se rompe este doble enlace, recuerde, ¿listo? Y este carbono se convierte en un carbono positivo. Pero para que eso suceda, este hidrógeno, que es un hidrógeno ácido, porque tiene una carga positiva, ¿cierto? Se va a unir al oxígeno, ¿de acuerdo? Por ahí empieza la reacción, generando que un hidrógeno positivo se una al oxígeno del carbonilo. Mire que lo rompe el doble enlace, mírelo. ¿Mm? Así empieza la reacción, ¿listo? Profe, o sea que en este caso el que rompe el doble enlace es el hidrógeno, ¿sí? Sí, señora, es el catalizador. Muchas gracias por su pregunta. El catalizador es el que permite la aceleración de la reacción. Aquí hablamos de un medio ácido, del ácido sulfúrico. Ese hidrógeno positivo se acerca a este oxígeno y eso hace que el oxígeno tenga la necesidad de romper el doble enlace, ¿de acuerdo? Porque ya tiene muchos enlaces, digámoslo de esta manera. Ya lo vamos a explicar en algunos minutos, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Profe, ¿eso no es esterificación? Señor. La reacción no es una esterificación. No, señor. Aquí lo que estamos formando, gracias por preguntar, muy bien. Cuando hablamos de la esterificación, es la reacción característica entre un ácido carboxílico y un alcohol, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, podríamos decirlo, una esterificación no parcial, ¿sí? Pero parecida. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia acá? Que el carbonilo o el doble enlace entre carbono y oxígeno acá sí se rompe.
en la esterificación no se rompe el doble enlace. ¿De acuerdo? Miremos ¿Listo? acá. Entonces, Excelente pregunta. Muy bien. Observe que acá no tenemos un carbono doble enlace oxígeno, sino tenemos un OH. Por la parte de abajo sí se parece a un éster. Sí, señor. ¿Qué me iba a comentar, perdón? no, era lo del, teniendo en cuenta el grupo funcional del aldehído, Sí, señor. o sea, el carbonilo. Sí, correcto. El carbonilo, en este caso, y me agrada su pregunta precisamente para que lo tenga presente por si necesita esa información para algún tema en específico, el carbonilo es más reactivo que el carboxilo, ¿de acuerdo? Por eso este proceso no genera un éster, sino un hemiacetal. ¿Estamos de acuerdo? Precisamente porque el carbonilo sí puede reaccionar, sí se puede romper ese doble enlace. ¿De acuerdo? Vamos a mirar la oxidación. ¿Cuáles se oxidan y cuáles no? Mire, un aldehído sí se puede oxidar, precisamente por este hidrógeno. ¿Mm? Por este hidrógeno, el aldehído sí se puede oxidar. Este hidrógeno se remueve, se retira y observe que aparece un enlace OH. Es decir, con otro oxígeno, el carbono genera enlaces y por eso hablamos de una mayor oxidación. ¿De acuerdo? Mire que la acetona, perdón, la acetona en el carbonilo no tiene hidrógenos en ese mismo carbono. ¿De acuerdo? Mire que ese carbono acá tiene carbonos por este lado y carbonos por este lado, pero no contiene hidrógenos en ese grupo carbonilo. ¿Mm? Por eso no hay una reacción de oxidación. No hay hidrógenos que remover, estimados estudiantes. Miremos el reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens es un reactivo que tiene como componente activo plata más 1. Es decir, plata que está oxidada. Aquí sí aplicamos la parte de la química general. Aquí la plata está más 1 y acá gana los electrones. ¿De acuerdo? Cuando gana electrones, entonces se reduce. Para que gane electrones esta plata, el aldehído se tiene que oxidar. Mire que acá tiene dos enlaces entre carbono-oxígeno y aquí ya obtiene 3. Se ha oxidado, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a explicar un poco mejor. Otra reacción característica de los aldehídos y sirve para identificarlos es una reacción con la 2,4 dinitrofenilhidracina. Es decir, es una reacción de condensación. ¿Mm? ¿Qué significa que sea una reacción de condensación, estimados estudiantes? ¿Quién nos brinda su opinión? Bueno, conste que preguntamos. Resulta que en este orden de ideas, observe que la condensación significa la unión entre dos sustancias con eliminación de agua. Por eso hablamos de la condensación. ¿Listo? Bien. Por última parte, identificamos que algunos aldehídos y cetonas del metabolismo se pueden referir, por ejemplo, a los carbohidratos, sobre todo la glucosa, la fructosa, son sustancias clasificadas como carbohidratos que tienen grupo funcional aldehído en la glucosa y cetona en la fructosa, ¿de acuerdo? Y como tal, tienen diferencias en su reacción, ¿de acuerdo? Miremos el primero. Vamos a saltar al video de una vez. Bien.
Vamos a revisar cómo se deben explicar las reacciones de Fehling y de Tollens para reconocer el aldehído en carbohidratos. Mire, recuerde que el aldehído tiene un doble enlace con oxígeno y sobre todo un hidrógeno. Acá tenemos una sustancia que puede oxidar este aldehído, como lo es el cobre. El cobre más 2 está presente en el reactivo de Fehling. Mire lo que pasó. Ese hidrógeno se perdió, ¿cierto? Y aparece 1H. Y mire, aparece una coloración roja, porque el cobre pasa de un estado de oxidación más 2 a un estado de oxidación más 1. ¿Estamos de acuerdo? Miremos Tollens. Exactamente lo mismo. Este hidrógeno se va a remover, ¿cierto? Se va a retirar ese hidrógeno. Y se va a adicionar probablemente 1H también, ¿de acuerdo? Eso significa que el OH que aparece me muestra una oxidación, ¿cierto? Como hay una oxidación, hay una pérdida de electrones. Bueno, si lo quiere ver desde la química general. Este aldehído se oxida y la plata recibe los electrones. Y observe el espejo de plata. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces la formación de plata metálica, espejo de plata. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Cuénteme, Profe, ¿y por el favor. amoníaco qué hace? O sea, ¿por qué está ahí? Muchas gracias por su pregunta. Vamos a responder de inmediato. Resulta que tanto el amoníaco como otras sustancias que se usan me permiten basificar, ¿cierto? O aumentar el pH del medio donde estamos trabajando. ¿De acuerdo? El objetivo del amoníaco en el proceso es aumentar el pH, tener un pH básico para que la reacción ocurra de manera más rápida. Es decir, el amoníaco es un catalizador. Excelente pregunta. Muy bien. Gracias, profe. Con todo gusto. Sí, señora. Bien. Profe, tú habías dicho que este ensayo tiene como objetivo, ¿qué? Profe, ¿me lo puedes repetir? Sí, señora. Claro que sí, con todo gusto. Tanto el ensayo de Fehling como el ensayo de Tollens tienen como objetivo identificar aldehídos presentes en los carbohidratos. Por ejemplo, la glucosa es un carbohidrato que tiene como grupo funcional un aldehído. Es decir, que la glucosa, cuando se le aplique la prueba de Fehling o la prueba de Tollens, nos dará prueba positiva. Si tuviéramos un carbohidrato, por ejemplo, que tuviera una acetona, nos daría prueba negativa, ¿de acuerdo? No tendríamos cambios. Ah, ok, profe, gracias. Con todo gusto, sí, señora. Chócalas. Bien. Hay otros ensayos, estimados estudiantes, por ejemplo, para carbohidratos, en los que podemos identificar la acetona, ¿sí? Como es este caso de la reacción de Selig-Wanov, ¿de acuerdo? Pero, en general, lo que más vamos a identificar en el laboratorio es la presencia de aldehídos, ¿de acuerdo? Para identificar cetonas, poco se usa. ¿Sale y vale? Precisamente porque los aldehídos son más reactivos. Pregunte, por favor. Duda, inquietud. Bueno. Otra prueba. Esta prueba
se denomina la prueba de la 2,4 dinitrofenilhidracina. ¿Listo? Esto que nos muestran acá es el producto. Esta de acá es la 2,4 dinitrofenilhidracina. ¿Mm? Lo que hace como tal, recuerde, es una reacción de condensación. ¿Mm? Y forma precipitados. Un color amarillo para aldehído, un color naranja para acetona. ¿De acuerdo? Esta prueba reconoce grupos carbonilo. Punto fijo del parcial. 2,4 de nitrofenilhidracina. Reconoce grupo carbonilo. ¿Sale y vale? Apúntelo ahí porque se le va a salir. Bien. Vamos para la última parte. Bien. Profe, ¿reconoce qué? Perdón. Grupo carbonilo. No se preocupe, pregunte lo que necesite las veces que desee. No hay problema. Bien, vamos entonces a explicar esta parte. Parte final. Tenemos acá un mecanismo de reacción, es decir, una explicación de lo que sucede, perdón, con los enlaces durante una reacción. Mira acá lo primero. Tenemos plata más y llegamos a plata cero. Eso será entonces una reducción, ¿cierto? Desde la química general, lo vamos a escribir acá. Química general, reducción. ¿De acuerdo? ¿Por qué será una reducción? Porque hay ganancia de electrones. Bueno, hagámoslo aquí pequeño, más pequeño. ¿Cierto? Es una reducción porque hay una ganancia de ¿qué? De electrones. Si la plata se reduce, ¿qué pasa con el aldehído, estimados estudiantes? ¿Quién nos puede aportar su opinión? ¿Pierde electrones, profe? Se oxida. Bueno, se oxida, pierde electrones. Muy bien. Recuerde que oxidar, vamos a ponerlo acá. No, pongámosle una línea mejor. Gracias por su opinión, chévere. Recuerde que cuando hablamos de que un aldehído se oxida es porque va a perder este oxígeno. ¿De acuerdo? Perdón, este hidrógeno. Le repito, por favor. Cuando un aldehído se oxida es porque, en este caso, perderá este hidrógeno. Será reemplazado por otra sustancia. Mire acá, observe. Desafortunadamente, saltamos de una estructura que tenía un doble enlace entre carbono y ¿qué? Oxígeno, ¿cierto? Mire que acá solo tengo un enlace sencillo. ¿Qué pasó con el otro enlace? ¿Qué sucedió? ¿Mm? Se separó, pues se fue con el OH. Bueno, Agua. ¿No? señora. Agua. Bueno, agua, chévere. ¿Qué otra opinión, por favor? Muy bien, muchas gracias. Esa es la actitud, esa es la idea. Hay que seguir participando. ¿Quién más? ¿Por un dulcecito virtual? Bueno, ese parcial va a estar duro. Bien. Miremos acá. No se preocupe. Ahí es que repasar. Y vamos hablando
o estábamos esperando sus opiniones sobre lo que pasa en este doble enlace. Mire lo que va a pasar. Este doble enlace, ¿cierto? Se va a romper, ¿cierto? ¿Mm? ¿Qué pasa entonces? Este doble enlace, discúlpeme, empecé desde donde no era. ¿Mm? Este doble enlace se va a romper y pasa directamente ¿a qué? Al oxígeno, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Primer paso, se rompe el doble ¿qué? Doble enlace con el oxígeno. Eso, muy bien. ¿Listo? Entonces, rompe. Rompe doble enlace. Voy a echar, escribimos acá, perdón. Rompe doble enlace. Vamos a acomodarlo aquí arribita para que se vea bonito. Y lo vamos a hacer un poco más pequeño para que no nos ocupe tanto espacio. Se rompe el doble enlace. Estimados estudiantes, por un dulcecito virtual. Si se rompe el doble enlace, ¿qué átomo queda con carga negativa? ¿El carbono o el oxígeno? ¿El oxígeno? ¿El oxígeno? El oxígeno, muy bien. Ya lo vamos a acomodar en esta parte. Bueno, muy bien. Eso, Luisa, no importa cómo lo escribiste, lo importante es que te hiciste entender y está bien. Chócalas. Bueno, entonces vamos a mirar. Resulta que efectivamente el oxígeno tiene acá una carga negativa que no se alcanza a ver, ¿de acuerdo? Por eso lo vamos a colocar un poco más grande. Esto está negativo, ¿cierto? Se supone. Y por ello, este OH, ¿qué va a atacar, estimados estudiantes? ¿Por qué la flecha va hacia el carbono? ¿Qué carga tiene ese carbono? Positiva. Positiva, muy bien. O sea que se llama un carbocatión. ¿De acuerdo? Bueno, este OH que tiene una parte negativa, o sea que se llama un nucleófilo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El OH, como tiene carga negativa o tiene exceso de electrones, se llama nucleófilo. Se va a unir o va a tratar de reaccionar, de unirse, ¿sí? Al carbono positivo, al carbocatión. ¿Listo? ¿Verdad? Listo. Muy bien. Observe lo que pasa aquí. Mire, ya estamos en la parte 3, digámoslo. Resulta que, ojo, tendríamos ya un OH, que fue el que se acabó de adicionar, ¿cierto? Y tenemos acá un oxígeno negativo, ¿cierto? Es decir, que hay una reorganización de enlaces. Ya lo vamos a acomodar más pequeño para que se vea bonito. Bien. Reorganización de enlaces. El carbono, ¿cierto? Le quitará los electrones a este hidrógeno, ¿cierto? Observe hacia dónde va la flecha. O sea que ese carbono, ¿con qué carga queda? Si le quita los electrones al hidrógeno. ¿Quién nos aporta su opinión? Positiva. Negativo, profe. ¿Neutra? Bueno, ¿quién más? Alguien más trató de comentar, pero no se entendió. Negativo. ¿Positivo, profe? Bueno,
Resulta que como le quita los electrones, observe que la flecha va hacia allá, adquiere una carga negativa, gana electrones. ¿Qué carga tiene un electrón? Negativa. 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 Muy bien, chócalas. Eso significa que este carbono queda con carga negativa. Chicos, ¿y el hidrógeno como perdió? ¿Con qué queda? Positivo. Positivo, profe. Positivo. Por eso, como este hidrógeno queda positivo, arranca para el hidrógeno, para el oxígeno, perdón. Mire que este oxígeno, aquí, si lo observamos, lo estoy señalando, ¿lo estamos viendo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Este oxígeno es este mismo oxígeno. Entonces lo coloco acá, mire. ¿Qué carga tiene? Negativa. Negativa, muy bien. O sea que el hidrógeno que está positivo porque perdió electrones, ¿cierto? Se va a unir a este oxígeno que está negativo. ¿Capichi? Le voy Sí, a hacer profe. una pregunta bastante importante. Voy a señalar un carbono acá. Este carbono, chicos, bueno, chicos y chicas, a ver, doña Alejandra, este carbono que estoy señalando con este rectángulo azul, ¿qué carga tiene? Ah, positiva. Bueno, ¿quién está de acuerdo con ella? Profe, Profe, yo creo que queda con carga negativa. yo también creo que queda con carga negativa porque tiene para enlazarse con con otro elemento. Entonces, si tiene para enlazarse con otro elemento, no significa que puede recibir electrones. Sí, bueno, es un análisis que podemos tomar como válido. Póngale cuidado, Alejandrita, no se me preocupe, lo más importante es que usted participe, ¿listo? Bueno, no le pegó a la respuesta, pero bueno, participó, que es lo más importante. Observe que en el anterior, y gracias también por la participación de los demás compañeros, chócalas, observe que en este paso el hidrógeno perdió los electrones, ¿cierto? El carbono retiró, removió o quitó este enlace con el hidrógeno y ganó los electrones. Por eso este carbono, que es el mismo de acá, tiene una carga que Negativa. negativa. Muy bien, chócalas. Como bien lo dijo Ricardo, eso significa que como tiene una carga negativa, tiene la capacidad para formar otro enlace. ¿De acuerdo? Tiene la capacidad para formar otro enlace. ¿Qué va a pasar entonces acá? De una vez lo vamos a hacer acá. No vamos a mirar esta parte ya. Se va a formar exactamente lo mismo. Mire lo que va a pasar. Ojo y oído. En este OH, ¿qué es más fácil retirar? ¿El oxígeno, el hidrógeno o todo el OH? Ojo a la pere. Repito la pregunta. No se me afane. ¿Qué es más fácil retirar de esta estructura que estamos señalando ahí? ¿El oxígeno, el hidrógeno o todo el OH? Y lo voy a representar gráficamente. Vuelvo y lo digo. ¿Qué es más fácil retirar? ¿El oxígeno, perdón, el hidrógeno, el oxígeno o todo el OH? El hidrógeno. Todo lo H. El hidrógeno. El hidrógeno. El OH. ¿Quién más? El hidrógeno solo, profe. Bueno. ¿Y la Luisis? Bueno. En este caso, estimados estudiantes,
En este caso, lo que más fácil se va a remover es el hidrógeno. ¿Listo? El hidrógeno lo vamos a retirar. ¿De acuerdo? Como podemos retirar el hidrógeno, ¿cierto? ¿Con qué elemento se va a enlazar el carbono? Bueno, está difícil, está confuso. Bueno, qué susto. No hay Profe, problema. Señora, con otro oxígeno y haría como un ácido carboxílico. sí, señora. En efecto, este hidrógeno se retira y como pierde sus electrones, el oxígeno también queda negativo. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? El hidrógeno se perdió. ¿Sale y vale? Solo queda el oxígeno y también queda con una carga negativa. ¿De acuerdo? Vamos a representarlo acá. Pilas. Negativo el carbono. ¿Se acuerda, Alejandra, por qué? Sí, señor. ¿Por qué? Por lo que el hidrógeno se unió al oxígeno. Bueno, sí, señora. Muy bien. O sea que si yo le pregunto en el parcial lo mismo, le va a ir muy bien, porque lo está entendiendo. ¿Mm? El hidrógeno tiende a intercambiarse y siempre va a perder sus electrones. ¿De acuerdo? Bien. Chócalas. Le tengo otra pregunta. ¿Mm? Pero a todos, ¿no? No solamente a usted, no se preocupe, porque ya empieza a ponerse pálida, y más que ya es hora de almorzar. Bien, póngale cuidado. Resulta que yo tengo un carbono que está negativo y un oxígeno que está negativo. ¿Será que se pueden enlazar estando ambos negativos? No, Pregunta profe. de parcial. Señora. No, Yo opino que no. Yo Bueno, también digo que no. bueno. También. no sé, porque digamos, entre el oxígeno y el carbono hay un enlace y ambos son negativos. Sí. Es decir, sí se pueden volver a enlazar. Muchas gracias por la indicación. Sí se puede volver a enlazar, es decir, formar un doble enlace estando los dos negativos. No sé, profe. Bueno, bueno. No se tensione, tranquila. No, profe, esos enlaces tienen que quedar positivos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Cuénteme. Participe, chévere. Por aquí doña Luisi también ya escribió. Chócalas. Vamos a mirar entonces la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a analizar. Estimados estudiantes, observe lo siguiente. Si ambos están negativos, no nos sirve. ¿Por qué? Porque cargas iguales se repelen. ¿De acuerdo? Cargas opuestas se atraen. Eso significa que hay una repulsión. ¿Sale y vale? Acá hay una repulsión, entonces no se puede formar el doble enlace. ¿Mm? ¿Sale y vale? Por eso, lo que sucede es que el carbono pierde esos electrones. ¿Sale y vale? El carbono, y aquí lo vamos a escribir grandote, carbono pierde pierde electrones, así nomás. Chicos, si el carbono pierde ese electrón o esos electrones, vamos a indicar que no hay diferencia entre ello. Si los pierde, pasa de carga negativa a tener una carga que Positiva. positiva. Muy bien, chévere.
Si el carbono pierde electrones, adquiere la carga positiva, ¿se podrá unir al oxígeno? Sí. Sí. Muy bien, en efecto, chócalas. ¿Por qué? Porque ahora hay una atracción, ¿de acuerdo? Si son cargas iguales, hay repulsión. Si hay cargas diferentes, hay que Atracción. atracción. Muy bien. ¿Sale y vale? Entonces, no se preocupen, es una respuesta válida en la explicación indicar, no sé. Con gusto damos las explicaciones pertinentes. ¿De acuerdo? Es por ello que al final tenemos el ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Mírelo acá. ¿Sale y vale? Vamos a hacer un pequeño recorderis. No se estrese, no se tensione. ¿Listo? Lo primero que se hace es que el doble enlace del carbonilo se rompe, ¿cierto? Para después remover este hidrógeno. ¿Sí o no? Sí, Eso, Sí, profe. eso que va a generar una reducción, es decir, una ganancia de electrones por parte de la plata. ¿Mm? Recuerde, rompemos el doble que enlace para poder posteriormente remover este hidrógeno. ¿Qué pasa? Como se rompe el doble enlace, acuérdese, el oxígeno, como es más electronegativo, gana los electrones y adquiere carga negativa. Y el carbono adquiere carga ¿qué? Positiva. Positiva. Muy bien. Como adquiere carga positiva, este OH, que es un nucleófilo, ¿cierto? Se va a unir porque este tiene carga negativa y este tiene carga positiva. No se le olvide que para poderse unir deben tener cargas opuestas o diferentes. ¿Listo? Bien. Resulta que acá, en este punto, el carbono rompe el enlace con el hidrógeno, porque el objetivo es removerlo, es retirar ese hidrógeno. Como rompe el enlace con el hidrógeno y el carbono es más electronegativo, recuerde lo que hablábamos de los estados de oxidación en orgánica, este carbono adquiere una carga negativa. ¿Mm? Y el hidrógeno adquiere una carga ¿qué? Profe, esa parte no la entiendo bien. Bueno, la vamos a repetir, no se preocupe. ¿Qué parte en específico? La escucho. Cuando ya, o sea, ¿por qué queda negativo? Este carbono, ¿cierto? ¿Por qué pasa de ser Bueno, negativo? eso, chévere. Pasa a ser negativo. Muy bien, póngale cuidado. Voy a hacer aquí un enlace. Tengo un enlace entre carbono y tengo aquí el hidrógeno. Estas dos líneas, ojo, estas dos líneas las estamos viendo, están señaladas ahí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esas dos líneas representan un par de electrones que están formando el enlace. ¿Hacia qué átomo se irán esas dos líneas? Cuando se rompe un enlace entre carbono e hidrógeno, ese par de electrones ¿hacia dónde se van? ¿Hacia el carbono o hacia el hidrógeno? el carbono. ¿Hacia el carbono? Hacia el carbono, muy bien. Entonces, ¿cierto? Y el hidrógeno, fin. ¿Qué carga adquiere el carbono, estimados estudiantes? Positiva. El carbono, ojo, Ah, negativa, perdón. negativa, muy bien. ¿Y el hidrógeno? Positiva. Positivo. Positivo, muy bien. Muchas gracias. Chévere. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Más o menos, aquella persona que hizo la pregunta, me gustaría que me confirmara.
Pues es que, o sea, en la parte del neutrófilo, Nucleófilo. perdón, nucleófilo, que llega, o sea, el OH, Sí, señora. entonces ahí eh, ganó un electrón, por eso es negativo. El nucleófilo, sí, señora. El OH tiene una carga negativa porque ganó un electrón o un par de electrones. Es más precisa esa indicación. ¿Estamos de acuerdo? Ah, listo, profe, ya, gracias. Bueno, con todo gusto. Recuerde entonces, repetimos esto. Lo del OH tiene un par de electrones para compartir con un carbono que ha perdido electrones. ¿De acuerdo? En este caso, ¿dónde íbamos? Entre carbono e hidrógeno. ¿Mm? El carbono gana los electrones, el hidrógeno los pierde. Por eso el hidrógeno, que está positivo, ¿qué elemento va a buscar en la parte de arriba? El oxígeno, recuerde Alejandra, el oxígeno, ¿cierto? Que tenía carga negativa, es este mismo, ¿cierto? Se va a unir con el hidrógeno que tiene carga Positivo. muy bien. Le repito entonces, el oxígeno con carga negativa se une con el hidrógeno que tiene carga ¿qué? Positiva. Positiva. Muy bien. ¿Qué pasa entonces acá? Queda un carbono con dos grupos OH. ¿Mm? No es estable en tal caso. Sin embargo, lo primero que tenemos que mirar, que era lo que hablábamos hace algunos minutos. Un carbono negativo va a formar un doble enlace con un oxígeno negativo. No, señor. No, No. No, muy bien. Existe repulsión. ¿De acuerdo? ¿Por qué existe repulsión? Porque resulta que el oxígeno rompe el enlace con el hidrógeno. ¿De acuerdo? Mismo proceso acá, en la parte superior, pero en vez de carbono tendríamos el oxígeno. En la reacción debe ocurrir algo para que uno de los dos elementos, o el carbono o el oxígeno, pierda esos electrones. Y siempre será el caso del carbono, porque el carbono es menos electronegativo. ¿De acuerdo? Ese carbono va a perder electrones, que va a capturar un átomo de plata. ¿Mm? Y por eso la plata se reduce. Como el carbono perdió los electrones, ¿cierto? Ya hay uno positivo, que sería el carbono, y otro negativo, que es el oxígeno. Y obtenemos entonces el doble enlace entre carbono y oxígeno. ¿Cómo la vio? ¿Mm? ¿Más o menos? Más, profe, ¿me podría volver a explicar esa última? Claro que sí. Con mucho gusto. Póngale cuidado. Resulta que tenemos tanto un carbono negativo como un oxígeno negativo. Uno de los dos debe perder sus electrones para poder formar el doble enlace. O bien, perder esa carga negativa. ¿Yo no lo hiciste? Entonces resulta que aquel elemento o átomo que pierde más fácil ese par de electrones o esa carga negativa será el carbono. ¿De acuerdo? Porque es menos electronegativo. Como el carbono pierde los electrones, va a cambiar su carga. Cambia de una carga positiva, lo vamos a escribir acá. Cambia, pero en minúscula, perdón. Cambia carga negativa a carga positiva. Lo vamos a hacer un poco más pequeño
y lo vamos a resaltar en un color rojo. ¿De acuerdo? Ese carbono cambia carga negativa a carga positiva. ¿Sale y vale? Ok. Sí, Bueno, profe. un momento. ¿Qué va a pasar entonces con eso? ¿Mm? El carbono positivo, ¿cierto? El oxígeno negativo. ¿Qué va a suceder? ¿Mm? Se Vamos a hacerlo un enlazan. poco más real. Regáleme 2 segundos. Tengo un carbono positivo, ¿cierto? Y un oxígeno con carga negativa, que ya tienen un enlace sencillo. ¿Qué se va a generar? ¿Un doble enlace? Un doble enlace. Muy bien. Perfecto. Produce entonces carbono, ¿cierto? Con un doble enlace con el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y ese Sí, doble señor. enlace, discúlpeme, ya le cedo la palabra. Este doble enlace carbono-oxígeno es el que estamos viendo acá. ¿Dudas, preguntas? Les escucho, por favor. Profe, ¿por qué se reduce la plata? Chévere esa pregunta, bacano. Resulta que este carbono pierde los electrones, ¿listo? Este carbono pierde los electrones. ¿Qué sustancia los va a ganar o qué átomo gana? ¿Mm? Eso sería la plata. Correcto. Ay, discúlpeme. Veo toda la figura de la pantalla. Exacto. Llega Y pues por este. eso es que el carbono cambiaría a positivo, ¿no? Para Sí, producir señor. el doble enlace. Sí, señor. Correcto. ¿Listo? Entonces, este carbono pierde este electrón. Mire el camino que toma, mírelo. Baja y se une a la plata. ¿De acuerdo? Vuelvo y se lo muestro, vea. Con efectos especiales y todo eso. Viene saliendo del carbono, vea. ¿Y a dónde llega? A la plata. ¿De acuerdo? Y eso genera que la plata se reduce, ¿cierto? O genere una reducción. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos la respuesta a la pregunta. Sí, profe, ya entendí. Quisiera escucharles. Bueno, sí, señora. Entonces, recuerde que la reducción desde la química general sí es ganar electrones, ¿de acuerdo? Mientras que en la química orgánica se asocia es con aumentar, por ejemplo, enlaces de oxígeno o perder enlaces de hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Sale y vale? Es para que se empiecen a familiarizar con estas temáticas, ya hablando de su aplicación en bioquímica, ¿de acuerdo? Sobre todo en metabolismo. Dudas, preguntas, quisiera escucharlos. ¿Mm? No, profe, todo bien. Profe, Ya entendí. Señora, al final eh, se vuelve a repetir todo, o sea, porque o sea, al final de todo, que es OH y da algo, esto, ¿eso qué es? sí, señora, permítame 2 segundos. Ay, sí, estaba en la página que acá, ¿cierto? Acá Sí, nos están mostrando, muchas gracias, muy bien. Vamos a mencionar eso, chévere. Resulta que este hidrógeno, no, esta está fea. Venga, lo hacemos con esta que me gustó. Este hidrógeno se va a acercar a este OH y va a formar ¿qué? Agua. Agua, muy bien. Bueno, me perdona lo chueco, ¿no? Voy a hacerlo más bonito. A ver.
Bien, vamos a hacerlo a mano alzada. Entonces viene acá, chin. Uy, bueno, me quedó mejor. Eso significa entonces que este hidrógeno, ¿qué carga va a adquirir cuando se rompa el enlace con el oxígeno? ¿Mm? ¿Positiva o negativa? positivo. Positiva. ¿Positiva? Muy bien, perfecto. Y como este hidrógeno está positivo, se va a poder unir al OH que tiene una carga que Negativo. Negativa. negativa. Muy bien. Y observe acá, voy a quitar esto, este oxígeno entonces va a quedar con una carga que Negativo. Negativo. negativa. Muy bien. Más o menos, ¿de acuerdo? Profe, entonces ese OH de la izquierda, el que está positivo. Este, No, el otro. este, Sí, no señora. Vamos a mirar qué pasa. Acá hay un enlace entre OH, ¿cierto? Entre oxígeno y el qué, el hidrógeno. y el hidrógeno. Lo vamos a poner acá. Vamos a cambiarlo de lado para que quede más en contexto con lo que hay acá. ¿Verdad? Y lo vamos a hacer un poco más pequeño. ¿Listo? Para que sea más entendible. Entonces, mire, acá tenemos este, pero le vamos a quitar esto, le vamos a quitar esto y vamos a poner el enlace. Ese es un enlace, es el mismo que está ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se va a romper, ¿cierto? ¿Hacia qué átomo viajan los electrones? ¿Hacia el hidrógeno o hacia el oxígeno? ¿Qué átomo gana los electrones de ese enlace que se rompe? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. Entonces yo hago una flecha así, ¿cierto? Que va hacia allá, más o menos, ¿no? No me quedó tan bonita, pero bueno, es que ya tengo hambre. Bueno, ¿qué pasa entonces con este enlace? Se rompió, ¿cierto? Ya no existe, pero existen los electrones. ¿En qué átomo están los electrones? ¿En el hidrógeno o en el oxígeno? En el oxígeno. Muy bien. Eso significa que este oxígeno tiene una carga negativa, ¿cierto? El hidrógeno, como perdió sus electrones, ¿qué carga adquiere? Positiva. Positiva. Muy bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa entonces? Este hidrógeno que está positivo, mírelo, se va a unir con este OH que está, ¿con qué carga? Negativa. Negativa. Y se elimina en forma de agua. Bueno, y usted dice, bueno, y este oxígeno, mírelo acá, este oxígeno que ha ganado electrones es el mismo que está acá en forma negativa. ¿Sale y vale? Sí, profe. Bueno. Clara la persona que nos, o hay claridad frente a lo que nos preguntó en la parte final, que este oxígeno, ¿de dónde fue que salió? Más o menos. Sí, profe, gracias. Bueno, listo. ¿Alguna duda? No se estrese, no se preocupe. Hay que ir repasando esta parte. ¿Listo? Es más como conocimiento general al respecto. No se estrese. La idea es que me siga la idea, que si se pierden algunos puntos, bueno, no hay problema, ¿sí? Pero que estemos entendiendo algunos pasos está muy bien. Profe, ¿ese último compuesto cómo se llama? El de la parte derecha, ¿verdad? Sí, el que quedó en el negativo oxígeno. Eso. Este es un carboxilato. ¿Listo? Y es porque el oxígeno perdió el electrón, ¿sí? No, porque lo Ganó. ganó. Sí, señora. Eso, muy bien. Gracias, profe. Con todo gusto, sí, señora. Bien. Dudas, inquietudes. Espero que le haya gustado. No se estrese. No haya afán.
¿Alguna inquietud, alguna solicitud? Profe, de esto solamente vas a dejar el taller, ¿cierto? Y pues el quiz. Sí, 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 señora, pero digamos que esta parte de mecanismos de reacción, yo voy a dejar un punto en el taller, ¿sí? Pero tocar este tema en los quizzes o en el parcial no me parece, digamos que en este momento sea algo importante. Es interesante, pero para la parte que hemos venido trabajando, que es tan poca en mecanismos, no lo voy a solicitar, ¿de acuerdo? Yo no voy a preguntar sobre mecanismos. En el taller sí, porque es con tiempo, hay que mirarlo con tiempo, pero en el parcial y eso no creo que incluya esta parte. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, sí, señora. ¿Más dudas, más preguntas? Bueno, Profe, ¿tú nos esto, envías la clase al correo, la grabación? sí, ya en algunos minutos, si quieres con gusto, me escribes a través del WhatsApp y te comparto el video a través de un enlace en YouTube. Vale, gracias, profe. Con todo gusto. Bueno, vamos a dejar de grabar.